Buenas, soy Mega y hoy os voy a traer un vídeo de comentándoos un poco qué tal fue mi experiencia preparando el MIR. En concreto voy a hablar más de cómo fue preparándolo con Amir y qué tal prepararme el MIR en casa. Si os apetece un vídeo más de lo que es mi experiencia personal preparándome el MIR, cómo me fue emocionalmente, mis altos y bajos, pues haría otro vídeo. Pero en principio este va a ser solo como una opinión, evidentemente dentro de la subjetividad de la opinión, pero intentando como basarme en los puntos y hablar un poco de mi experiencia, pues eso, escogiendo la academia Amir y preparándomelo en casa, que va a ser diferente a la experiencia que alguien que cogió mi misma academia, pero se lo preparó en una sede, por ejemplo. Antes de seguir con el vídeo, deciros que os debo un vídeo de actualización, porque os tengo que contar un montón de cosas, y la primera es que me estoy mudando, así que el fondo va a ir cambiando durante estos meses, porque pues me voy a mudar. En un principio voy a seguir grabando los vídeos en este domicilio, al menos durante unos meses, pero que claro, voy a empezar a trasladar cosas, que también está bien, porque tenía esto ya demasiado cargado, algunas cosas se van a ir a la basura, otras no, así que todo va a ir como cambiando un poco y ya lo iréis viendo. Bueno, empecemos con mi opinión de Amir. Lo primero que quería contaros es por qué escogí Amir. Hay dos motivos importantes. Primero de todo es porque quería verdaderamente, no voy a decir que es que no tuve opción de coger otras academias, porque yo hubiera cogido Amir igualmente, pero la siguiente opción es que yo no tenía otra opción de coger otras academias. Es decir, o sea, la cogí porque quise y porque tenía que cogerla. No me abrí ni siquiera demasiado. Quizás también influyó, ¿no?, el saber que solo iba a coger Amir, el que realmente pues solo me nutrí de información sobre esta academia. ¿Por qué yo debía escoger Amir? Y es una cosa que a mí me da muchísima rabia, porque creo que como que demuestra el clasismo que hay detrás de estudiar medicina. El MIR es un examen en el que tienes que presentarte para especializarte como médico especialista en España, ¿vale? Entonces es la vía que tenemos los médicos para obtener nuestra especialidad. Tiene que hacerse por esta vía que es pública y no hay otra manera de llegar a ella. Esto está check. Esto me parece adecuado. Considero que así es lo más justo posible. Se ponen todos los estudiantes de medicina de igual su universidad al mismo nivel y todos tenemos las mismas oportunidades de entrar. El tema es que creo, mi opinión, que hay gente que no lo ha hecho así, pero yo creo que prepararse el MIRS en academia es muy difícil, muy complicado. Entonces necesitas, segurísimo, si eres un ser humano normal, a no ser que seas una persona súper dotadísima. Sé que hay gente que se ha hecho el MIR en academia, pero yo considero que es muy importante que te hagas el MIR con academia. Es como quien intenta sacarse el carnet de conducir sin una autoescuela, ¿vale? En las academias hay que pagarlas y es bien caro, o sea, es muy caro prepararse el MIR. Entonces, la mayoría de academias, aquí hay como un monopolio de academias, que supongo que hay más, pero las grandes conocidas son Amir, CTO y MIR Asturias. Tanto CTO como MIR Asturias son más caras y te piden que pagues a tocateja, es decir, todo de golpe. En cambio, Amir era la única que me permitía o bien pagarlo a plazos o, como la opción que yo cogí, que era pagarlo cuando yo sea residente, que es una opción que creo que es mucho más válida y coge como que permite a que todos los estudiantes que no tengan esos recursos económicos prepararse el MIR. Yo ya es mi segunda carrera, tengo 2 hermanas más y no voy a pedirle a mis padres que me pagaran también la academia del MIR. O sea, es que no se me ocurría, la verdad. Sé que la mayoría de mis compañeros pues sí que eso pudieron pagar sus padres y no tienen esa presión de que tengo yo de empiezo la residencia con una deuda. En concreto con 2 deudas porque me he comprado un coche. Entonces ya empiezas la residencia como con deudas. Esto es como mi vida adulta empieza genial, la verdad. O sea, por todo lo alto. Que me da un poco de rabia, pero la verdad es que si no hubiera tenido esta opción no me lo hubiera podido sacar de otra manera. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida a que Amir tenga esa opción. Además que yo en un principio puse que lo iba a pagar a plazos porque mi intención era durante el MIR trabajar un poco y pagarlo a plazos. Luego ya me puse a pensar y me di cuenta de que es totalmente inviable, que aunque estuviera trabajando muy poco era muy difícil sacarme el MIR y trabajar aunque fueran un par de orillas, y que iba a estar muy agobiada económicamente, así que decidí como pues ponerlo todo y pagarlo todo ahora cuando empiece la residencia. Así que es eso, o sea, yo no tenía otra opción porque mis padres no van a pagar 2.000 euros o tal, que es lo que costaba las otras. La verdad es que a mí me salió, o me va a salir cuando lo pague, creo que a unos 1.000 y pico de euros, 1.500 o así, y me parece que es un precio muy competente, muy
adecuado a la preparación del MIR, la verdad. O sea, me parece genial. También es verdad que yo lo cogí muy pronto, yo lo cogí en quinto y estoy muy contenta de haber cogido esa oferta, o sea, contentísima. Y no me repito para nada. Sé que había como que pagar una cantidad al principio como para apuntarse, pero igualmente ellos nos dijeron, creo que tuve que pagar como 100 euros iniciales, pero nos dijeron tipo, si alguien quiere y no tiene ese dinero, que se ponga en contacto con nosotros y miraremos cómo lo hacemos para que nadie se quede sin su plaza. Y esa filosofía de la academia, la verdad, me gustó un montón y me dio muy buena vibra de entrada. Y lo segundo de por qué me gusta esa academia y por qué escogí esa academia es que creo que lo hacen todo como muy esquemático y muy directo y los manuales son muy finos. Yo la verdad es que mi manera de estudiar es sintetizarlo todo al máximo y quedarme como con conceptos claros y básicos y sobre ahí como que voy construyendo mi conocimiento. No me gustan las cosas, o sea, es que ya desde estudiar la carrera como que esa es mi manera, desde que como empecé a coger el ritmo a medicina, ha sido siempre súper sintética, súper con esquemas y creo que se acercaba más a MIR, tanto a su manera de manuales, que son los más cortos, como a la manera de las clases, que también es como muy esquemática. Yo había visto clases de otras academias y me parecía que se daba muchísimo al pisto, muchísimo típica clase teórica de clase y no apetecía, y las clases de MIR me gustaron porque eran como más esquemáticas, más juntar conceptos, más de no que te lo sepas de memoria, sino que tú sepas deducirlo cuando te encuentres ante una pregunta así, que no sea como de conocimiento, porque no sé, o sea, también depende mucho de la manera de estudiar de cada uno. Hay gente que tiene una manera de estudiar como mucho más de me aprendo el texto y hago blu 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 y me lo sé todo, y la verdad es que yo no, o sea, yo tengo muy mala memoria y me gusta deducir las cosas y saber que las estoy sabiendo porque lo estoy deduciendo. Entonces yo creo que a mí se adapta más a mi manera de estudiar en ese sentido. Bueno, yo escogí a MIR, como os digo, y en general tengo que decir que estoy bastante contenta con la academia. O sea, a grandes rasgos, evidentemente, pues podemos puntualizar diferentes aspectos y hay cosas que no me han gustado y cosas que sí que me han gustado, pero en general yo repetiría experiencia con ellos. A día de hoy tengo que decir que, aunque creo que 90% repetiría experiencia con ellos, tuviera que repetir el MIR, un 10% quizás tendría en cuenta ProMIR. La verdad, como he dicho, en España hay como 3 grandes academias, MIR Asturias, CTO y AMIR, y luego está ProMIR, que empezó hace poco. Y tengo que decir que yo descarté ProMIR de entrada, a lo mejor era una cosa que no tendría que haber hecho, tendría que habérmela planteado más, porque creo que se adapta también bastante, tanto sus manuales como su página, su plataforma online, bastante a mi manera de estudiar, pero no me la quise jugar, porque al final es una academia que lleva poco tiempo en marcha y no me la quise jugar demasiado. A día de hoy creo que la tendría mucho más en cuenta en los últimos días de mi preparación, el último mes de mi preparación, en enero, que lo único que hacía yo básicamente era hacer un montón de preguntas y repasar conceptos y cosas así, hacer muchas preguntas y repasar lo que fallaba. Utilicé muchísimo la plataforma de preguntas de AMIR, de ProMIR, y tiene un banco de preguntas muy grande. Y al mirar el banco de preguntas empecé a mirar los manuales y me gustaron un montón. La verdad es que tengo que informarme más sobre esta academia porque sé que casi todo es online, que no hay clases, o no sé si hay muy pocas clases, pero tendría que informarme más. Y la verdad es una cosa que sí que haría si tuviera que repetir el MIR. Os voy a contar muy por encima cómo funciona AMIR, pero yo no soy la que lo sabe, y si queréis coger esta academia yo os recomiendo que ni siquiera miréis vídeos de alumnos ni nada. O sea, dan charlas por las facultades que quedan muchísimo más claras, y preguntad información a ellos porque son gente majísima, entonces va a ser como mucho más eficiente, ¿vale? Se da la primera típica vuelta durante sexto, que es como una vuelta a todo el temario. Durante esta vuelta ponía en las clases, creo que eran los lunes, y la clase se daba antes de ver el temario. Y luego hacíamos los simus, que es que no me acuerdo, perdonad, porque es que, bueno, recuerdos de Vietnam, tengo esa parte, el estrés postraumático ha hecho que borre esa parte de mi memoria, pero hacíamos como un simulacro, pero que era como cada 2 semanas, o sea, no era como siempre, ¿no? Cada 2 semanas hacías un simu y ya siempre de preguntas de años anteriores. Luego empezamos lo que es segunda vuelta, que en este caso es la vuelta más larga, más tostón, o sea, esta vuelta a mí se me hizo eterna, la odié tremendamente, que era pues ya ir machacando el temario poco a poco. Tienes una serie de temas diarios. Eso también fue otro de los motivos por los cuales escogí AMIR, que no lo he dicho antes, se me había olvidado, pero el hecho de que yo metía en la app, me ponía los temas que tenía que estudiarme, pero no me ponía un horario
incumplible, o me ponía como cosas que no podía hacer y que me iban a estresar. Yo sé que soy una persona muy autónoma, me gusta estudiar a mi bola, hacer las cosas a mi bola. Entonces, que a mí me dieran los temas y me dijeran, oye, tú tienes que hacer esto hoy, organízate como quieras, pero esto tiene que salir hoy. A mí eso me da muchísima tranquilidad. Yo veía los horarios de CTO con un horario de verdad militar y decía, pero ¿cómo alguien va a estar durante 7 meses estudiando de 8:30 de la mañana a 10 de la noche? O sea, es que lo siento, pero es que no me parece realista, es que me enfada porque digo, ¿cómo pretendes que una persona pase su vida prácticamente un año sin moverse y entrenando o moviéndose media hora? Es que me parecía una locura. O sea, ¿cómo le puedes preguntar a gente joven, llena de energía, que estén todo el día sentados y que entrenen, les ponían como media hora de ejercicio al día? Eso luego tiene que tener unas consecuencias para tu salud a largo plazo tremendas. Entonces, yo eso decía, no, mira, chicos, no, yo no voy a hacer eso porque ya me va a joder suficientemente la salud hacer el MIR como para tener este horario. Es que encima, es que si me pones un horario de 8:30 a 10 durante 7 meses, a los 3 meses he dejado el MIR. O sea, he dicho, mira, un beso, saludo. En cambio, el poder hacer las cosas, y bueno, y lo que tenía en Asturias es que tenía como muchas clases, muchísimas clases, y a mí, o sea, una clase, ok, venga, buen rollo, pero clases cada día también, hasta luego, o sea, no podría. Entonces, eso también fue otro de los motivos por los que cogí a MIR, porque el horario se podía juntar, sobre todo al tener una vida más o menos normal. Sobre todo pensad en verano. Los meses de verano es cuando empiezas la segunda vuelta, que es, de verdad, para mí fue la más tostón, y encima me pilló eso en pleno verano, y estaba yo hasta el parrus, en plan con el calor, estudiando, toda la gente la ve así, y yo estudiando, o sea, no. Entonces, el que te dieran como la opción de, pues, estudiar estos temas y luego te puedes ir a hacer unas cañas o unas hamburguesas, pues a mí eso me daba paz mental y alegría. Así que me parece lo más óptimo. Y también deciros que aunque cojáis otra academia, tíos, salid un poco, porque es que si no, no llegáis. O sea, buen rollo, pues que luego llega noviembre, diciembre, y es que os vais a querer beber lejía. Entonces, o sea, no. Bueno, entonces volvemos al punto principal. Bueno, volvemos al punto del que estábamos hablando al principio, ¿vale? Todas las academias se rigen por vueltas. Ya os digo, ya si queréis saber un poco más a personal cómo fueron mis vueltas y cómo me organicé y tal, os lo cuento en otro vídeo, porque si no esto va a quedar muy largo. Entonces, primera vuelta en sexto, segunda vuelta el horror, tercera y cuarta, ya empezamos tercera y cuarta vuelta, que cada vez vas profundizando en temas en el infierno de Dante, y cada vez son más horas, son más horas de estudio, y vas intercalando simulacros. Y ya está, creo que es más o menos así a grandes rasgos. Si queréis saber más o tal sobre qué se hace cada vuelta o lo que fuera, esto mejor preguntádselo a alguien de la academia. Yo os puedo enseñar mis horarios, y lo único que vais a hacer va a ser gritar internamente, así que no le veo el sentido. Esto mejor, una vez estás dentro, ves el horario de tercera vuelta y luego ves el de cuarta y estás en plan first time here, ¿sabes? O sea, no estás como tan rayada, estás como tan dentro de esa mierda que dices, venga, y seguimos. Y sabes como yo ese tiempo tenía la canción de lo en mi cabeza. Y cuando salí del examen había un montón de gente cantando eso fuera, o sea, fue como un poco círculo, ¿no? De la melodía de lo. Bueno. Entonces, en cuanto a comentar cosas de Amir, que supongo que son varios points, es eso, para mí lo que es la organización de los temas y cómo te lo dan, me parece lo más óptimo, ¿no? También es verdad que a lo mejor es un tipo de organización que no vale para todo el mundo. Tienes que ser un poco autosuficiente y saber organizarte. Si no sabes organizarte y tú dices, ay, mi mayor problema es que no sé organizarme, quizás Amir no es tu academia, porque, por ejemplo, en tercera vuelta y cuarta vuelta, pues te decían este día para esta asignatura, donde tú tienes que priorizar los temas que te van peor, mejor, y tienes que tener un poco de gestión del tiempo. Si no tienes eso, quizás no te va a ir bien. A mí sí me va bien, para mí eso era lo mejor que me podían hacer en la vida, así que se lo agradezco muchísimo. Eso por un lado. Por otro lado, los simulacros sin más. Tengo que decir que pues se iban como complicando demasiado, y al momento que dije, mira, no sé qué os habéis tomado. Entiendo a qué viene el fruto de ir complicando cada vez los simulacros, lo hacen todas las academias, pero es que los últimos simulacros no había manera de acabarlos, no les vi el sentido. Sí que tengo que decir, de verdad, yo el último simulacro no lo hice entero porque no le veía el sentido, pero acertaron, o sea, yo luego me lo miré las respuestas, acertaron y predijeron muchas preguntas que luego entraron en nuestro examen. Yo había preguntas que supe contestar porque hice el último simulacro en plan a lo guarro, aunque fue mirarlo y tal. Eso fue increíble, fue en plan, what the fuck, o sea, entraron como, no, o sea, 2 o 3, que fueron como a través del último simulacro pude sacar
porque o sea, supongo que es como está basado en las cosas que se han descubierto ese año y la verdad es que fue como bastante bien y como que fue bastante preciso ese simulacro. Pero simulacro sin más, o sea, es que tampoco puedo decir mucho, coges un exámenes, los haces y ya está, y luego lloras, no hay más. Y creo que esto es lo que así point que como que os tengo que comentar en ese sentido. Sí que es verdad que después de los simulacros hacían como unas tutorías post simulacros donde se contestaban preguntas que más habían costado y tal, y eso pues a mí me iba bastante bien. Lo agradezco bastante porque en esas tutorías post simulacro daban como reglas mnemotécnicas y tal, y me fueron muy bien. Y en general os digo, es que estoy muy contenta con la academia, o sea, me gusta mucho la organización, me gustan mucho los manuales, por lo tanto, creo que es lo importante que tienes que fijarte en una academia, que encajes con el manual, que encajes con la organización que tienen y con la filosofía de estudio que tienen, y eso es como lo principal en la vida. Y no sé si lo tengo por aquí, evidentemente tengo 200.000 manuales, pero voy a sacaros alguno y os lo enseño. Por ejemplo, saco el de trauma, ¿veis? Súper fino. Y no es mucho caso a mi subrayación, porque de hecho, bueno, no subrayaba casi nada, tengo que decir, porque yo me estudiaba con esquemas, ¿vale? Entonces, yo la verdad es que me leo un tema y luego mágicamente a mi cabeza aparece el esquema y entonces por eso no estaba casi nada subrayado, porque yo lo leía y de repente mi cerebro generaba un esquema mental y eso es lo que hacía. Entonces, por eso yo no subrayo casi nada y... bueno, perdón por ser así, ¿no? Pero veis, todo está como súper esquemático, todo tiene esquemas de todo. Y a mí eso pues me va muy bien, porque es que es eso, mi cerebro genera esquemas, mi cerebro funciona así, o sea, soy una cuadriculada y mi cerebro genera cosas, o sea que ya habéis visto cómo hago vídeos de organización, que soy rígida, soy muy organizada, entonces es que no valoraba yo otra academia, yo creo que es literalmente mi personalidad hecha una academia, ¿vale? Y cosillas así que quizás no me gustaron tanto, que son las clases. Eso es que me da, o sea, para mí es un punto bueno y al mismo tiempo es un punto malo. En la primera vuelta, las clases de Amir me fliparon, me gustaban muchísimo, eso se daban las clases antes de ver el temario y me encantaban. O sea, eran clases muy esquemáticas, muy orientadas a que cogiéramos como la máxima información del manual posible y que luego supiéramos cómo organizar la información del manual. Increíbles, los profesores de esa vuelta, el 90% increíbles. Y luego llegamos a segunda vuelta, que eso ya no me gustó demasiado. En segunda vuelta, las clases se daban después de haber visto el temario. Para mí eso ya es un point en contra, porque también tengo la capacidad retentiva de una nuez y me cuesta mucho engancharme a algo. Entonces, si es algo que encima ya me he estudiado, mi atención estaba muy muy lejos de ahí, o sea, estaba en plan, es que me la pela. Y encima, o sea, había clases que estaban muy bien, había profes que estaban muy bien, pero había otros profes con los que, o sea, es que no sé, desconectaba al minuto 1, o sea, me costaba muchísimo conectarme. Además, yo estudio con esquemas, entonces yo cuando me sentaba a ver la clase, yo tenía ya la mayoría de los esquemas hechos. Así que aunque él me lo esquematizara, yo ya me lo había esquematizado a week ago y no le veía el sentido a volver a hacer un esquema cuando yo con mi esquema ya lo había entendido. Entonces, no sé, yo esas clases desde segunda vuelta intenté verlas, pero luego me di cuenta de que me estaban robando energía, me estaban robando ganas de vivir y acababa cansadísima. Y llegó un momento que dejé de verlas, la verdad. También es verdad que eso es como... creo que es una ganancia frente a lo que tenemos online y que a lo mejor alguien de presencial pues no lo va a tener. No sé si en presencial se graban o no las clases. En online sí que se quedan grabadas. Entonces yo lo que hacía era, ya un momento que dije a la verga, dejé de ver clases online, que para mí de hecho fue muy tarde, tendría que haber dejado de verlas al principio de la preparación, no verlas nunca, y luego vermelas en por dos. Porque verlas en por dos, me las veía más rápido, si había un tema que estaban repasando y yo tenía trilladísimo, me lo pasaba al siguiente, o sea, verlas en diferido y en por dos fue para mí lo mejor. Y me da rabia porque siento que las de segunda vuelta no las aproveché casi nada. Y creo que tendrían que hacerse de otra manera, teniendo en cuenta y también dentro de lo que es que me sacaba un poco de onda con eso, la filosofía de la academia de no repetir cosas, ir al point, al grano, y esas clases pues no sé, creo que hay aspectos y profes que son un poco mejorables en ese punto.
Y nada, fue simplemente eso, que creo que no me gustó. Las de primera vuelta me encantaron, las de segunda vuelta no. Sí que en tercera vuelta hicimos un par más de clases que sí que les volví a ver el sentido de la vida, porque hicimos algunas clases de imágenes y tal, y ahí esas clases la mayoría me fueron muy bien. Y también a mí tengo que destacar que está muy bien el tema de las videoclases. Hay como clases de casi todos los temas, súper sintetizadas, con profes excelentes. Entonces, si había algún tema que no me estaba quedando claro en la clase, o la clase me daba muchísima pereza verla, la verdad, pues me iba a ver la videoclase. Y eran buenísimas. Las videoclases me las vi casi todas. Me fueron muy muy buenas, y los profes de las videoclases increíbles todos. Así que el tema de las clases en AMIR es un tema como que a mejorar, ¿no? Creo que hay puntos a mejorar, no, o sea, al mismo tiempo es un punto más fuerte, pero creo que también es un tema como que tienen que implementar muchas cosas. También para que casen con la filosofía de lo que creo que es la academia, porque también yo he visto clases de otras academias, os tengo que decir que yo me dormí en el minuto 0,1, porque si empiezan a darme el rollo y eso no es nada esquemático, yo digo, hasta luego chicos, y me voy, porque me cuesta mucho. A lo mejor a alguien que le guste que le cuenten el temario, le va bien, o prefiere eso, una academia tipo Mira Asturias, que sabe que le van a explicar cada rinconcín del temario, ¿vale? Entonces, eso lo irá mejor. Yo a clases, la verdad, en la carrera fui a súper pocas, porque, pues, ¿qué es eso? O sea, yo creo que tengo TDAH o una cosa de estas, porque me cuesta muchísimo concentrarme, sobre todo cuando alguien me lo está contando. Si yo no intervengo en ello, digo, hasta luego, tío, yo ya me he ido muy, muy lejos de aquí, no estoy. Entonces, yo necesitaba como estar haciendo cosas, y sobre todo temas que ya me he estudiado en las clases, no. Eso por un lado. Otro tema que para mí creo que también es un aspecto a mejorar de AMIR, que no sé cómo estará en otras academias, es el tema de la figura del tutor. No me quedó del todo clara, os comento. Porque mi tutora era encantadora, increíble, a mí me caía súper bien, era una chica de verdad súper nice. Pero igual no me cuadra esa figura quizás con lo que se me vendió cuando yo me apunté a AMIR. Esto también depende, os digo, de vuestras aspiraciones y lo que queráis. Cuando me apunté a mí, de la charla de entrada, te ponen el ejemplo de una persona a la que como que le costaba sacar, no, como sacar puntuación y no sé qué, y como que ellos ayudaban a una persona, a un estudiante de medicina medio, que somos el 90%, a sacar su mejor rendimiento. Y como que te daban a entender que el apoyo del tutor, o sea, eso lo hacía a través de los tutores, era como un trato muy individualizado y muy personalizado. Y se personalizaba mucho, pues lo que era tu tutoría, y tu camino del MIR era muy distinto a lo mejor de tus compañeros, depende un poco de lo que tú aspirabas y lo que tú querías llegar y lo que querías conseguir. Yo no sentí esa individualización. A pesar de que mi tutora, pues cualquier cosa que le preguntaba me contestaba enseguida, era muy maja y muy nice, y me dio muy buenos consejos. Yo sé que hubiera echado de menos un poco de que me hubiera preguntado, ¿qué quieres hacer? ¿Sabéis? O sea, es como el point. Ella desde el principio, entiendo, porque también su figura como tutora, pues me hablaba y me preguntaba, porque yo tardé bastante en arrancar con el tema de los simulacros, de poder hacerlos, porque en sexto, mi primera vuelta, os digo que fue un caos, ya os contaré. Entonces me costó como arrancar, y una vez pues arrancado, pues sí que me iba contando, me iba explicando, me iba comentando cómo iba, y siempre que bajaba un poco me decía, es que has bajado un poco, tal, que yo creo que ella lo hacía por más hacer. Pero a mí eso me estresaba aún más, porque era como, es que no llego, no doy a todo. Y también está otro punto. A mí, en mi caso, el estrés jugaba en mi contra. La especialidad que yo quiero hacer es una especialidad que no se necesita muchísimo orden en el MIR para hacerla. Y yo siento que el estrés, en mi caso, jugó en mi contra. Que si de hecho me hubieran preguntado al principio de preparación, oye, ¿qué quieres hacer? Y yo hubiera dicho blu 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 en blu 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 blu. Hubieran visto, hostia, pues para esto no te hace falta tener un 1000, te hace falta menos. Por lo tanto, a lo mejor hubiera agradecido como una organización un poco más liviana, porque en mi caso lo que me favorecía no es hacer el mejor examen, pim, sino llevar el temario básico del MIR bien, y con eso ir en plan con este temario súper machacado, y luego te repasas los temas un poco más puntillosos, más novedosos, pero que a mí eso en sí no me iba a favorecer. Y yo creo que si se me hubiera planteado la preparación de otra manera, sabiendo qué es a lo que yo aspiraba y lo que yo quería sacar, me hubiera ido mejor el examen. Incluso lo que me salió, que yo estoy muy contenta con mi examen y me nota de sobra. Pero yo creo que si miran la filosofía, a lo mejor tendría que
quizás es un poco clasista, ¿no? Pero o sea, como dividir a los alumnos un poco, o por tutores, un poco de sus expectativas, porque yo no iba a hacer derma, yo no voy a hacer cirugía plástica. Esos alumnos necesitan como un pum, 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 mucho más constante, una preparación quizás más dura y unos tutores quizás más, como más preparados, con más conocimiento de psicología y con más experiencia en el MIR. Pero yo, que mis expectativas eran menores y yo prefería una preparación más laxa que me permitía llevar mi vida, porque mi salud mental siempre depende de un hilo, entonces hubiera preferido una preparación un poco más light, más chill, sin que alguien me estuviera escribiendo, en plan, estás bajando o estás tal. Yo lo hubiera preferido otras veces. Y que también noté que eso, mi tutora, de verdad, encantadorísima, pero había otras amigas las que me decían, es que mi tutor me llama por teléfono, es que mi tutor me dice no sé qué. Entonces dije, joder, en la misma academia que haya como esas diferencias entre tutores, pues no veo, o sea, a mí sí que me gusta hacer una videollamada o ponerle cara, o que supiera mi situación actual, mi situación de estudio. O sea, me hubiera gustado, no, o sea, que no es una cosa que le critique a ella, pero es una cosa como que digo, jolín, quizás vosotros os vendéis como una academia como súper personalizada, y luego el trato y tal yo no lo sentí tan personalizado, o sea, yo tuve la misma preparación que alguien que quiere sacar como más puntuación o la necesita, que no era mi caso. Pero bueno, cerrando un poco este apartado, que tampoco ya me he alargado yo bastante, en plan, en AMIR yo muy contenta, o sea, en general estoy muy contenta. El tema de las clases, pues creo que hay puntos mejorables, a lo mejor alguno os gusta y en los tutores lo mismo, ¿vale? Creo que hay aspectos y cosillas que se pueden mejorar, pero que todo lo demás estupendo. Yo la hubiera vuelto a coger, la volvería a coger sin ningún tipo de problema. Y así puntualizaciones, quizás me plantearía Promir por el tema de la base de preguntas, porque era muy bien, tenía como una inteligencia artificial que te ponía lo que más fallaba, me pareció muy bien, y los manuales que ojé también me parecieron bastante bien y bastante visuales. Así que hoy en día pues sí tiré esa duda. También algunos que me hice preparar el MIR, tengo que decir que los completé mis conocimientos con manuales de MIR Asturias. Tengo que decir que aunque los manuales de AMIR en general me encantaron mucho porque son muy cortitos y muy escuetos, también veis que el texto es así, o sea, es lo que hay, es lo que hay. Es decir, no hay como a veces una remarcación de esto entró, de que sabes, o sea, sí que te ponen esto, MIR entró en tal año, ¿no? Pero se me hacía el texto de algunos temas un poco árido y necesité de la ayuda de los manuales de MIR Asturias, que en ese caso sí que me gustaban más en algunos temas que no estaban como tan desarrollados, que me dieran un poco más de explicación. Tengo que decir también que quizás ese tema que no estaba tan desarrollado en AMIR es porque hace 200.000 años que no entra, ¿no? Entonces han ido como quitando información. Pero a veces a mí, para contestar ciertas preguntas, me iba bien como entenderlo todo bien. Por ejemplo, que es el manual de Gine, que es verdad que es una asignatura pues más gruesa que trauma, pero primero me parece un poco de too much. Es verdad que aquí están las preguntas, ¿vale? Pero, ¿veis? O sea, siento que el texto ya está como un poco más subrayado, un poco más trabajado. Entonces, yo lo que hacía era estudiarme el tema con AMIR, me hacía mis esquemas y todo, y luego me lo repasaba. Y lo que hacía era, sobre todo, ir recalcando algunas cosas que aquí tenía que había entrado en el MIR. A lo mejor había entrado en el MIR en el 1930, pero yo me lo marcaba como que eso había entrado en el MIR, me lo subrayaba, porque eso era como conocimiento que tenía que saber sí o sí, y repasaba un poco el tema de estas preguntas, porque también me ponía preguntas de 1930, que yo agradecía, y pues simplemente no me los leí enteros, pero la verdad es que estos manuales me gustan mucho en cuanto a visual, ¿no? En cuanto a mi día a día de ahora, pues sí que es un manual que me ojeo y me miro porque me gustan mucho cómo están organizados y cómo se ven visualmente. Pero no me cogería Mira Asturias por nada del mundo, porque me parece, si tengo que saberme esto, me he pegado 7 tiros, también os lo tengo que decir. Pero lo que es el manual me parece tan bonitos y me encanta tanto cómo están, es que me parecen bellísimos, bellísimos. De hecho, tengo un montón que he estado robando, lo siento, Mira Asturias, porque soy una ladronzuela entre los que disteis y vieron a compañeros y tal, pues he estado robando manuales. Así, sí soy, sí soy. Voy a contar un poco qué tal la preparación del MIR en casa. Voy a, sobre todo, pues centrarme un poco cómo fue con AMIR. Si queréis pues saber más emocionalmente y tal, pues eso, haré otro vídeo más largo sobre eso. En general yo estoy muy contenta,
con haberme probado el MIR en casa. Y si hubiera que repetir el MIR también 100%, eso sí que 100%, no sé con qué academia o qué nada, pero lo haría en mi casa. O sea, yo no me voy fuera a hacer experimentos y a dejarme de ir en otra ciudad, lo siento mucho. Y aparte por eso, porque yo tengo como muy poca concentración, entonces si voy a una clase y veo que es un churro, me quiero poder levantar y marcharme. Y en una clase física no voy a poder hacer eso. Y el desplazarme a una facultad, pues también un churrasco, o sea, me daría muchísima pereza. Lo único y el único contra grande, que para mí fue un contra tremendo, es el tema de los simulacros. Los simulacros, además aquí se intentó buscar alguna manera de que pudiéramos hacer los simulacros todos juntos en alguna sede de la universidad. Nuestra universidad nos dijo que y nada, un rollo, ¿no? O sea, o nos hubiera gustado que desde la Facultad de Medicina de aquí nos hubieran ayudado un poco a ponernos un sitio para hacerlos. Al final era un Cristo y también Mallorca, pues cada uno vive en una punta, venir al sitio pues era un rollardo, ya que lo haces online, pues lo haces online, bien, que está en pijama todo el día, y no se pudo, y es el único fallo. Sobre todo yo noté los últimos simulacros, me hubiera gustado poder hacerlo más en la zona. Hay gente que hace el simulacro donde luego va a ser el examen, y eso es lo mejor, ¿sabéis? O sea, eso es lo mejor, porque yo no había ido nunca donde fui a hacer el MIR, yo no había estado, bueno, hice la selectividad, perdonad, hice la selectividad en una de esas aulas, o sea, fue un poco igual el ciclo de la vida, pero me hubiera gustado. Y también otro tema, bueno, en tema en general, lo que es la infraestructura de AMIR en general, bien, tengo que decir que a veces, sobre todo cuando había alguna actividad que hacíamos todos al mismo tiempo, alguna muerte súbita, que es como hacer preguntas de MIRs anteriores que tienes que acertar como todas, pues que era como que estábamos todos a la misma hora ahí haciendo las muertes súbitas. Y nada, la página de AMIR decía hasta luego. O sea, yo creo que es un poco mejorable toda la parte online también de AMIR. Lo que es la página web aún tenía algún fallo, ok, ¿vale? O sea, a veces si éramos muchos decía hasta luego y se suicidaba. Pero, ok, pero la app, o sea, la app, chicos, llamad a programadores, que mi novio está estudiando programación ahora, os paso su currículum, porque la aplicación de verdad, fatalítica de verdad, y tiene una aplicación de manuales que es joya, que yo lo uso en mi trabajo y vamos, chef kiss, me encanta, lo amo, pero igual, o sea, va súper mal, o sea, a ver si tengo mi móvil por aquí, vale, si tú estás así mirando la aplicación así, no sé qué antibiótico dar para esto, así, mirando tu aplicación de manuales. En el momento en el que haces así, y el móvil se gira, la aplicación de manuales se va a la mierda. O sea, la página que tú tenías abierta dice hasta luego y se vuelve a poner al principio del manual. Y encima, o sea, tiene un buscador que es que va fatal, es que no sé si la puedo enseñar. No sé si me van a tirar el vídeo por enseñar yo esto. También los amo y los encanto, que la aplicación de manuales no la han cerrado, sigue abierta, y también los amo, de verdad. O sea, ahí es una cosa que chapó a mí, amor para siempre para vosotros. Porque me estás hablando el culo muchas veces de decir, ¿a qué antibiótico pondría aquí, no? ¿Qué tal pongo aquí? Y me van estupendísimo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los manuales, yo los tengo algunos descargados, otros no, algunos no me hace falta. Y también eso te iba muy práctico cuando estabas con el MIR, llevas 1200 cosas, encima te vas a la biblioteca que pareces un chepar de estos, y yo aquí tenía, por ejemplo, el libro de imágenes del libro gordo, pues cuando iba el libro gordo y el libro de imágenes lo miraba directamente desde aquí, o sea, muy bien. Pero a ver, voy a abrir alguna, por ejemplo, Neumo. Esto es Neumo, tú vas haciendo así, y vale, se va moviendo, ok. Hasta aquí bien. Pero es que si tú quieres, o sea, no puedes ir, o sea, aquí abajo tienes un buscador con las páginas, pero yo no me puedo ir a la página 200 o tal. Y luego, si pongo aquí, por ejemplo, asma, o sea, lo busca de culo, o sea, no aparece nunca, o sea, te pone la palabra asma, o sea, bueno, que no lo busca como bien, o sea, a veces me gustaría como que me pudiera permitir buscar el tema entero, ¿no? Y a veces, o sea, esta palabra asma me la marca, pero como si no hubiera más veces palabra asma en el manual de Neumo, que evidentemente sí. Es lo único que no me moló. Pero tener esto, la verdad, es súper práctico. O sea, los amo, no me lo quitéis nunca. O sea, he dicho esto y mañana me van a cerrar el acceso. Pero esto es súper práctico, tanto cuando preparas el MIR como la práctica clínica. Estupendo. Pero ya os digo, la aplicación muy mejorable. Y igual la aplicación del móvil también muy mejorable. Se me quedaba pillada 3 veces al día. Los días antes del MIR todo lo online hizo ¡pum! Y se murió, y estaba todo el mundo por el WhatsApp en plan ¡ah!
se ha caído, no sé qué hacemos? ¡Ah! Y por eso, o sea, creo que la experiencia virtual tiene que mejorar un poco, pero lo que es lo demás, a la página web y las clases online, yo noté como diferencia a verlas en persona, o sea, era bastante cómodo. Yo la verdad es que nunca pregunto nada, pero noté que la gente que hacía preguntas, pues se hacían turnos de pregunta y tal, o sea, que no rayéis que si vais a hacerlo online no vais a perder calidad de estudio, porque básicamente va a ser lo mismo. Y si queréis como por ejemplo, estudiar la biblioteca, pero el día que tenga clase, pues lo hago en casa, así como para cambiar un poco el chip, ¿no? De localización, pero en general, bien. Lo único sí que, ya si os apetece, os hablaré un poco más de estudiar online, pues quizás cómo fue mi preparación respecto a emocionalmente cómo afecta. Porque es verdad que yo me sentí bastante sola. También es un poco de como que se juntan varios aspectos en todo esto, que seguramente que alguien que esté estudiando el MIR en su casa no vive la misma experiencia que yo. Yo pues eso, soy de Mallorca, es una isla en la que está, en lo que es el transporte público está muy mal comunicado. Entonces la verdad es la que había poca gente que estuviera preparándose el MIR en Palma, ¿vale? Palma es como el centro, ¿vale? O sea, por si no localizáis, ¿vale? Palma es el centro y la mayoría pues estaban en pueblos y no sé qué. Entonces, ir de un pueblo al centro, pues aquí es como muy complicado, aunque en Madrid pues a lo mejor cogéis un metro y estáis en un momento, aquí se tarda bastante, el transporte público pues aún tiene mucho que mejorar, entonces era como difícil pues decir, va, quedo con mis amigas a estudiar, porque no lo hacíamos, otras eran de otras academias, a una no le iba bien estudiar en la biblioteca, otra quería no estudiar no sé qué, y yo a mí en ocasiones pues me sentí sola, me hubiera gustado como tener un grupito de biblioteca y, y hablar más del tema, ¿no? Y en eso pues sí que me sentí un pelín sola, también es que la facultad aquí solo hay una facultad, no hay tantos alumnos preparándose el MIR aquí, excepto los de o sea, están los de aquí de Mallorca que nos quedamos para estudiar y algunos más que han venido de fuera, pero realmente éramos muy pocos alumnos, o sea, muy poca gente, no sé qué de ver. En el examen, en el examen se presentó bastante gente, pero no sé qué se va a presentar. 200 personas. Ni idea, tengo que mirar en el periódico. Pero no sé, o sea, yo, o sea, antes de preparación es lo único así que veía que me sentí un poquito sola, pero creo que a lo mejor si te vas fuera haces como más peña con la gente que está ahí y la gente te conoces en presencial, al menos os juntáis los días de los simus, los días de las clases y luego podéis ir a tomar algo. Y es algo que se pierde cuando estás aquí y se pierden. Yo a veces los domingos pues igual, o sea, como no tuve como grupito de MIR, había domingos que no sabía qué hacer con mi cuerpo, era como, no sé qué hacer hoy, o sea, normalmente los pasaba con mi pareja, pero era como, tío, a veces me apetece pues hacer otras actividades, o mi pareja trabajaba, mi pareja estaba ocupado y era como, jolín, pues que me apetece ir a la playa, me apetece pasear, me apetece una excursión, me apetece hacer como más actividades, y era como un punto diferente, porque, claro, mis amigas y tal trabajaban durante la semana y a lo mejor si quedábamos el fin de, pues apetecía hacer algo más tranquilo. Y yo, que llevaba toda la semana sentada, lo que quería el fin de semana era recorrer Mallorca entera. Y me sentí un poco sola y un poco agobiada en eso, no tener como gente que te entienda al 100%. Y aunque con mis amigas de la universidad nos enviábamos audios y tal, la realidad es que no vi a nadie de mi clase ni de la preparación, que estoy preparándose el MIR al mismo tiempo. Sé que tampoco es bueno hablar del MIR cuando no estudias del MIR, pero también ver a alguien que en tu misma situación, y cuando hablaba con mis amigas por audio de la misma situación, pues me hacía sentir mejor, porque era como no estoy sola en esto, ¿sabes? Hay más gente y lo que yo estoy sintiendo no es tan raro, te sientes como más acompañada. Es el único pero que pondría a eso. También deciros lo mismo que he dicho antes, la preparación online creo que también cuadra si tú eres una persona muy organizada y, y online y con AMIR tienes que ser extra organizado y decir, vale, me han dicho que me estudie estos temas, tengo que estudiarme estos temas, porque no va a haber nadie cerca tuyo que los esté estudiando, no va a haber nadie que te diga que los tienes que estudiar, ni te van a poner un horario. Tienes que ser tú, decir, pues yo estudio de tal hora a tal hora y me los estudio. Y si no me he dado tiempo, también saber parar y descansar. No decir, pues estoy hasta las 10 porque tengo que terminar todo hoy. Saber conocerte y organizarte y conocer tu cuerpo. Entonces tienes que estar como en estudiante de medicina a nivel expert, ¿vale? Si es un estudiante de medicina que has estado estudiando todo el último día, en plan, porque es como mejor te va a mejor a ti estudiar o estudiar todo por la noche, quizás una academia como Amir, que es como un poco feel free, y cuando estás online, que es el extra del feel free, no te va a ir bien, o sea, porque te va a costar mucho, vas a costar arrancar hasta que puedas coger el hábito y ya te vas a ir atrasado.
Es lo que yo opino, ¿vale? Eso no quiere decir que esto no o sea, que nadie lo pueda conseguir, que si eres una persona que no es desorganizado, ¿no? Pero que no eres, pues como yo, una persona loca de la organización, mejor te cuesta un poco más, pero bueno, chico, que tampoco es imposible, que no, o sea, tampoco hay que estar como yo, o sea, tampoco te digo, o sea, hay un término medio de persona, de un ser humano normal también está igual de bien. Y bueno, chicos, yo creo que ha quedado muy largo, es que quería hacer, por eso lo quería dividir en dos, porque quería este vídeo dejarlo para la gente que solo quisiera saber de la academia y tal, y luego haré otro vídeo como hablando más de los feelings y tal, para los que queráis saber, que me sigáis en el canal, pues podáis saber un poco más los feelings. Entonces, los highlights de todo esto: Amir, bien, la volvería a repetir, me ha gustado, es una academia que recomiendo, con sus más y sus menos, pero en general la experiencia le pondría una experiencia de 8, o sea que en general como bastante contenta. Igual, o sea, hay cosas que pues mejoraría, cosas que implementaría en otras academias, pero en general perfecto, y su manera de pago también, check, perfecto. O sea, no os voy a criticar nunca porque les debo dinero, o sea que os quiero, os amo y estoy muy contenta. Y estoy también muy contenta con mi número, la verdad, o sea, ya os digo, ya os lo contaré, no queréis chafardear, ya os lo contaré. Y lo único así de pues, la preparación online, para mí también perfecta, es lo que más adapta a mi personalidad. Lo único que el point de la soledad, pero demás. Así que bueno, chicos, espero que os haya sido de utilidad, que si alguien tiene que preparar el MIR, pues este vídeo le haya sido de utilidad a la de escoger academia o modalidad, y que si tenéis dudas pues me podéis ir preguntando, contesto cuando puedo, bien, buenamente puedo, porque soy una persona muy estresada y muy ocupada, y voy a hacer preguntas y respuestas, así que si tenéis preguntas, dejadlas aquí abajo y las iré contestando, tanto del tema del MIR como otras cosas, así que os dejaré aquí abajo. Igualmente pondré una etiquetita de esta en Instagram por si lo queréis ver, así que en una semana más así voy a hacer preguntas y respuestas. Así que nada, chicos, se me cuidan y nos vemos próximamente en un próximo vídeo. ¡Chao!